largo de la historia, la tecnología militar cambia constantemente. Sin embargo, la forma como los comandantes dirigen las batallas ha permanecido más o menos inalterable. Las naciones desaparecen debido a su incapacidad para comprender en qué consiste la guerra, incluyendo sus elementos diplomáticos, económicos y sociales. Un gran comandante siempre entiende de una u otra forma cómo se relacionan estas fuerzas. En 1805, Napoleón Bonaparte, emperador de los franceses, desarrolló la que tal vez fuera la más sofisticada campaña de su vida. Una campaña que culminó aquí, en los prados cercanos a la ciudad checa de Austerlitz. Superado en número por el ejército austro-ruso, la única esperanza de Napoleón era dirigir al enemigo hacia una trampa mortal. Napoleón Bonaparte y la batalla de Austerlitz. Pocos comandantes han despertado tanta admiración como Napoleón Bonaparte. Este despiadado genio militar poseía una capacidad de intimidación que le llevó no solo a dominar Europa durante 20 años, sino a cambiarla para siempre. Napoleón es un personaje tan complejo e interesante que estoy convencido de que todo el mundo siente una cierta fascinación hacia él. Se trata de un hombre joven que proviene de toda una familia más o menos humilde y que se revela como el mayor capitán de la historia moderna y probablemente en toda la historia solo superado por Alejandro Magno. Su historia empieza en sus humildes orígenes, después alcanza la cima de la gloria, convertido en emperador, y después naturalmente la caída definitiva. Es realmente una historia de pobreza y fortuna para acabar otra vez en la pobreza. Antes de la batalla. En el siglo XVIII, Europa era un mosaico cambiante de naciones y principados dominados por las grandes potencias: Rusia, Prusia, Austria, Gran Bretaña y Francia. Solo hacía un año que la isla de Córcega en el Mediterráneo era de dominio francés, cuando en 1769 Carlo y Letizia Bonaparte tuvieron su segundo hijo, Napoleone. Poco podían imaginar que de sus 8 hijos que llegaron a adultos, algún día habría 3 reyes, una reina y un emperador. A la edad de 9 años, el italiano Napoleone fue mandado a una escuela en Mainland, Francia, para que aprendiese francés. Fue una etapa difícil. Demasiado bajo para su edad y con acento extranjero, Napoleón era constantemente objeto de burlas. Sin embargo, era un joven determinado y no permitió que nada le impidiera graduarse en la Escuela Militar de París. Desde allí se unió a la artillería y se sumió en un período de profundo estudio. Estoy convencido que es la latente intelectualidad de Napoleón lo que le da su grandiosidad. A diferencia de la mayoría de generales que tras la experiencia de una larga carrera aprenden poco a poco los gajes del oficio militar, Napoleón es la rara excepción. Un hombre que aprendió mucho sobre el arte de la guerra en los libros, ya en los primeros años de su carrera. Como diría años después, he luchado en 60 batallas y todavía no he aprendido nada que no supiera antes de empezarlas. Algunas personas creen que esta es una observación muy arrogante, pero a pesar de ello contiene una cierta verdad, ya que fue en 1788, cuando se encontraba en Auxonne y disponía de unos cuantos meses para estudiar, cuando adquirió las bases que le permitieron asimilar en el futuro los nuevos conceptos. Cuando estudiaba tenía mucha facilidad para asimilar solo las ideas importantes, ideas de otros hombres, naturalmente, o simplemente ideas, si se prefiere. Y naturalmente existe cierta diferencia entre las ideas y su práctica. Él fue el gran ejecutor de la teoría militar.
En 1789, cuando Napoleón tenía 20 años, Francia se vio sumida en una revolución. La monarquía fue derrocada y con ella la mayoría de las clases dominantes. Pero la joven república muy pronto debería enfrentarse a algunas potencias europeas. Aquella fue una época llena de oportunidades para los jóvenes militares ambiciosos, poco vinculados al antiguo régimen. A Napoleón le llegó su oportunidad cuando ascendió a comandante de artillería durante el sitio del puerto monárquico de Toulon. Su sabiduría en el uso de los cañones y su valor durante el asalto le convirtieron en el héroe del éxito del sitio y a los 24 años ascendió al rango de general. A los 26 se le encomendó el mando del ejército francés en Italia. La guerra que durante 5 años enfrentó a la Francia revolucionaria con otras grandes potencias europeas había llegado a un punto muerto. El ejército francés enfrentado a Austria por el control de Italia estaba hambriento, mal vestido y mal equipado y totalmente desalentado. Sin embargo, Napoleón supo despertar en sus hombres un nuevo entusiasmo. Soldados, andáis desnudos, mal alimentados. Ricas provincias y grandes ciudades muy pronto estarán en vuestro poder, y en ellas encontraréis el honor, la gloria y la riqueza. Soldados de Italia, ¿resistiréis con valor y entusiasmo? Su energía revitalizaba a la tropa. Sus generales, al principio reacios a él por su juventud, se sintieron cada vez más impresionados por su determinación, su profundo conocimiento del enemigo y su vitalidad. En una serie de batallas, Napoleón, con su pequeño ejército de menos de 40.000 hombres, venció al poderoso ejército formado por 80.000 soldados de su confiado enemigo. En enero de 1797 había conseguido la rendición del emperador austríaco. En Italia, Napoleón demostró con sus maniobras y sus rápidas marchas que era capaz de superar la desventaja numérica frente a su oponente, venciendo a antiguos generales faltos de su energía. Era sin duda una nueva forma de guerra, una guerra en la que el profundo nacionalismo y la rapidez de maniobra eran casi más importantes que la propia lucha. Es casi como comparar a Haydn y Beethoven. Pensemos en la energía y las reglas musicales que Beethoven ignoró para escribir sus grandes composiciones. Así es como pienso en Napoleón. Después de su victoria en Italia, fue enviado a controlar la parte de Egipto en poder de los turcos, en un intento por debilitar a los británicos interceptando sus rutas comerciales con el este. Sin embargo, la derrota de su flota a manos de los ingleses y la fuerte resistencia de los turcos arruinaron sus planes. Decidió abandonar a su suerte los pocos soldados que le quedaban y regresar a París para satisfacer sus ambiciones políticas. En 1799, Francia estaba totalmente sumida en el caos. Napoleón, todavía en la cumbre de su popularidad, tomó parte en un teatral golpe de Estado que le brindó todo el poder político. Con el rango de comandante de las Fuerzas Armadas, pronto rompió el pacto con sus aliados y a la edad de 30 años se proclamó primer cónsul, jefe supremo de la República. En 1800, las tropas de Napoleón habían vuelto a derrotar a Austria. 2 años después fue firmado un tratado de paz con Gran Bretaña y las interminables guerras de la República Francesa parecían haber llegado a su fin. En una etapa de furor público se nombró a sí mismo cónsul vitalicio. Día y noche trabajaba para reformar y mejorar la administración del Estado, el comercio, las leyes, la educación y la religión. Con ello consiguió crear una nación capaz de respaldar sus ambiciones militares. Una nueva constitución le permitió nombrar generales, jueces y ministros. Francia se encontraba en su poder.
En diciembre de 1804, con gran ceremonia, Napoleón se coronó emperador de Francia. En muchos aspectos, Napoleón siguió siendo el corso jefe de la banda, o el cabeza de familia corso. Esta dimensión corsa probablemente era importante para él por dos razones principales. En primer lugar, tenía la perspectiva de un extranjero hacia la nación que le recibe. Y es increíble, cuando repasamos la historia, cuán a menudo el forastero que llega de un pequeño pueblo con un nombre extraño y curioso, acento provinciano e incluso extranjero, es capaz de revitalizar a la nación que le acoge. Creo que en este caso no solo se puede hablar de Napoleón, sino también de Hitler, Stalin, Ayatollah Khomeini y del propio Saddam Hussein. Siempre existe un aire de hostilidad entre las antiguas monarquías y las jóvenes repúblicas. En las actuales circunstancias, cada tratado de paz no significa más que otro breve armisticio. Las hostilidades subyacentes entre franceses y británicos se manifestaron de nuevo en 1803. Napoleón concentró a sus tropas en el Canal en un intento de invasión. Mientras, los británicos habían convencido a los emperadores ruso y austríaco para que declararan la guerra a los franceses. Enfrentado a una alianza que podría destruirle, Napoleón empezó a trabajar en la campaña que le llevaría hasta Austerlitz. La batalla. Creo que la campaña más impresionante en la que Napoleón aparece en todo su esplendor es la de Austerlitz, cuando, con gran secreto, decidió acabar con una conspiración a sus espaldas. En aquella época, Napoleón ya estaba planeando la invasión de Inglaterra. Había previsto los movimientos de un gran ejército. Cada cuerpo tenía asignado un movimiento distinto, para que todos se reunieran en el lugar preciso, en el momento correcto. Esta constituye la primera evidencia que tenemos de que el concepto de guerra había cambiado. La campaña de 1805 tenía que marcar la cumbre de la carrera militar de Napoleón, ya que en ella intervendrían todos los elementos que le convertían en un gran comandante. El ejército. Las revoluciones habían convertido a las naciones en ejércitos. Todos los franceses eran permanentemente reclutados en el ejército. Los jóvenes irían al frente. Los hombres casados fabricarían armas y transportarían las municiones. Las mujeres confeccionarían tiendas y uniformes y ayudarían en los hospitales. Los niños prepararían vendas con la ropa. Y los viejos serían llevados a las plazas públicas para que animaran a los soldados mientras predicaban la unidad de la República. Napoleón refinó esta nueva fuerza militar y le dio un nuevo nombre, la Grande Armée, el Gran Ejército. Lo organizó en pequeños cuerpos, pequeños ejércitos en miniatura capaces de luchar solos en caso de necesidad, pero nunca separados unos de otros por más de una jornada. El tamaño de cada cuerpo variaba entre 10.000 y 40.000 hombres, según su función y la confianza de Napoleón en su comandante. Los hombres con talento como Berthier, su brazo derecho, eran ascendidos casi sin respetar la edad o la clase social. En 1805 el ejército contaba con un cuartel imperial de 400 oficiales, capaz de traducir las órdenes del emperador, a menudo complicadas, en sencillas instrucciones. Pensaba en todos los detalles más allá de lo imaginable. Cada 2 semanas pasaba revista a un ejército de 80.000 hombres. En algunas cartas de su correspondencia vemos cómo aparece una y otra vez la misma pregunta. ¿Existen discrepancias entre la última y la anterior? ¿Cómo se explica? Una vez envió a algunos oficiales de ingeniería para que realizaran un estudio sobre los cañones apostados en el Canal de la Mancha. Y cuando volvieron con su informe lo leyó y dijo:
Debéis haberos olvidado de la batería de 4 cañones de detrás de la duna en... Se me ha olvidado la ciudad. Para mí, lo grandioso de Napoleón es su capacidad de perfección en los detalles. Sin regocijarse en ello, hacía que los detalles trabajaran por él. En este sentido, era un genio. Napoleón sabía que por encima de todo su éxito dependía de la fidelidad de sus hombres. La cualidad principal de un general consiste en conocer la mentalidad de sus soldados y ganarse su confianza. Con certificados, medallas y su toque personal se ganó la confianza de sus tropas. Es con estas baratijas con lo que se ganan las guerras. Estrategia. Creo que, sobre todo, el genio de Napoleón como comandante militar consiste en que cambió las reglas del juego y organizó a sus cuerpos y su ejército según las nuevas bases. Y lo organizó todo para sacar partido del tiempo y del espacio. Su fuerza era la estrategia. Comprendió que debía penetrar en las filas enemigas, descifrar y adentrarse en el ciclo de decisiones que guiaba a sus adversarios, situación que se producía con frecuencia en el desenlace de sus campañas. Si conseguía predecir las intenciones de sus enemigos sin tener en cuenta la incidencia del comportamiento del resto de sus oficiales en el desenlace de la contienda, podría disfrutar de una considerable ventaja sobre sus enemigos. Siempre tuvo una gran confianza en su capacidad para explotar esta ventaja y finalmente imponerse a sus adversarios. Aunque sufrió algunas derrotas tácticas, siempre se impuso estratégicamente. Pedidme cualquier cosa menos tiempo, solía decir. Puedo perder un hombre, pero nunca un momento. En otoño de 1805, Napoleón y sus tropas se encontraban en Boulogne preparando la campaña de Gran Bretaña. Cuando fue informado por sus espías de que las tropas rusas y austríacas habían iniciado el avance para enfrentarse a sus ejércitos, Napoleón abandonó sus planes. Reunió entonces a unos 210.000 hombres para dirigirse hasta el Danubio e interceptar el avance austríaco, dejando a 30.000 de sus hombres en Boulogne, tratando de aparentar que la campaña para la invasión de Gran Bretaña iba a seguir su curso. Lo que realmente pretendía era enfrentarse a los austríacos antes de que recibieran el apoyo del ejército ruso. Con el grueso de sus tropas avanzando a marchas forzadas, consiguió rodear a las tropas austríacas en las puertas de la ciudad bávara de Ulm antes de que las tropas rusas llegaran a su encuentro. El general Mack, al frente de las tropas austríacas, fue sorprendido por aquella maniobra y se vio obligado a presentar la rendición de sus más de 60.000 hombres. El comandante de las fuerzas rusas, Kutuzov, quedó igualmente sorprendido al enterarse del destino de sus aliados y retrocedió a lo largo del Danubio para esperar la llegada de refuerzos y permitir el reagrupamiento de las tropas austríacas. Napoleón trató de perseguir a Kutuzov a lo largo del Danubio, pero consiguió escapar. El 15 de noviembre, las tropas triunfantes de Napoleón entraban en Viena y se apoderaban de todas las municiones y el armamento abandonado por las tropas austríacas. Por aquel entonces el agotamiento empezaba a hacer mella en las tropas de Napoleón. Estábamos exhaustos, enfrentándonos a las inclemencias de la lluvia y de las nieves y acampando en el fango. Pero a pesar de las paupérrimas condiciones en las que nos encontrábamos, la presencia de nuestro emperador nos permitía afrontar aquella situación con entereza y entusiasmo. El emperador conocía el estado de la tropa y compartía nuestras preocupaciones. Era plenamente consciente de que los soldados estaban exhaustos y dijo: «Tienen razón, pero son sus vidas las que me obligan a tomar este tipo de decisiones». Las líneas de abastecimiento y comunicaciones de Napoleón habían sido extendidas hasta el límite de su efectividad. Ello redujo los efectivos operacionales a 50.000 hombres. Además de la presencia de las fuerzas enemigas que en aquel momento ascendían a 85.000 efectivos, estaba preocupado por la posibilidad de que las tropas prusianas pudieran aprovechar aquella situación para intervenir con una fuerza de 200.000 hombres. A no ser que pudieran derrotar al combinado ruso-austríaco, se vería obligado a retroceder.
tácticas. Un buen comandante debería preguntarse varias veces al día, ¿qué debería hacer si el enemigo apareciera por la izquierda? Si la pregunta le resulta incómoda, es que no ocupa la posición correcta. Napoleón se enfrentaba a un enemigo mucho más numeroso. Sabía que solo podía recuperar la ventaja si obligaba a los aliados a que lucharan bajo sus condiciones. Así que decidió tenderles una trampa. Al hacerlo demostró una de sus mayores habilidades, explotar los recursos geográficos. Me hubiera encantado verle con el oficial que le guardaba los mapas durante la campaña, mientras avanzaban a gatas, disponiendo las tropas y decidiendo qué ordenaría a sus tropas aquella noche para el día siguiente. Creo que el Napoleón estratega resulta más fascinante que el Napoleón general. Napoleón era un genio de los mapas. Mirando un mapa no solo sabía hacia dónde podía mover sus tropas, sino también hacia dónde era probable que el enemigo moviera las suyas, ya que era capaz de meterse dentro de su proceso de pensamiento y orquestar una campaña para que todas sus tropas aparecieran allí donde él las quería en el momento preciso. Si todo salía según sus planes, la batalla se convertía en un avance de la conclusión que sin duda ganaría. Napoleón empezó a investigar el terreno que le separaba de sus enemigos. Esperaba encontrar un buen campo de batalla y en una zona de colinas, pueblos y lagos poco profundos salió airoso. El emperador salía cada día a hacer un reconocimiento y volvía satisfecho. Parecía pletórico y convencido de su éxito. Con las manos detrás de la espalda hablaba a sus oficiales. Por favor, señores, examinen este terreno con cuidado. Será nuestro campo de batalla y ustedes deberán desempeñar su papel en él. Los franceses estaban acampados al oeste de Austerlitz. Los rusos y los austríacos, ahora acompañados por el zar Alexander y el emperador Francis, se encontraban a algunas millas hacia el este. Primero envió sus tropas para que ocuparan las colinas dominantes en el centro del área elegida para la acción. Quería que sus adversarios vieran que solo disponía de 50.000 hombres, algunos situados en las colinas y otros atrás, en el valle. Para que su plan tuviera éxito, era decisivo que el enemigo, que casi superaba a Napoleón por 2-1, se sintiera tan seguro de la victoria que atacara sin esperar los refuerzos austríacos, rusos o incluso prusianos. Por su parte, Napoleón contaba con la inminente llegada de 25.000 soldados que había mandado buscar urgentemente. Para mostrar su aparente debilidad y seguir un rato con la representación, accedió a discutir un armisticio. Un destacamento ruso llegó al campo de Napoleón y este escuchó una conferencia sobre política europea. Napoleón escuchaba tan atentamente que cuando el destacamento regresó a su campamento informó: el ejército francés está tocando su fin. Entonces Napoleón ordenó que sus tropas de las colinas iniciaran una ostensible retirada. Austríacos y rusos lo contemplaban con gran sorpresa y, agradecidos, avanzaron dispuestos a ocupar las posiciones francesas que habían quedado libres. Deliberadamente dejó que su flanco izquierdo apareciera débil y vulnerable. Si los austríacos y los rusos se sentían tentados a un ataque contra aquel flanco, dejarían las colinas con escasa defensa y los franceses podrían intentar un contraataque. Sin que sus enemigos lo sospecharan, los refuerzos de Napoleón se acercaban. La trampa estaba tendida. La planificación táctica de Austerlitz era esencial para que los aliados mordieran el anzuelo y se quedaran totalmente atrapados en aquella emboscada gigante. Por este motivo, retiró sus fuerzas de la zona de comandancia en la colina de Pratzen y las redistribuyó en la parte posterior, donde el suelo era fangoso y más bajo. Y en aquella época del año, las probabilidades de que quedaran cubiertos por la neblina eran muy altas.
con lo que sus fuerzas quedarían totalmente camufladas. Una vez los aliados descendieran hacia lo que ellos creían que era el flanco derecho francés al descubierto, el conjunto del ejército francés pondría en marcha una especie de engranaje de relojería gigante hasta cerrarse sobre el flanco de su decidido enemigo. Como casi todos los grandes esquemas para una batalla, era esencialmente muy sencillo. Motivación. El 1 de diciembre, Napoleón consideró que aquel era el momento. Aquella noche, después de la cena, en una taberna cercana al campo de batalla, dio sus órdenes para el día siguiente. Soldados, yo mismo os dirigiré. No me enfadaré mientras vosotros con vuestra habitual valentía sembréis el desorden y la confusión entre las filas enemigas. Pero si la victoria es incierta, aunque sea un solo segundo, veréis a vuestro emperador en primera fila. No podemos permitirnos que la victoria se nos escape de las manos en un día como este, cuando el honor de Francia está en juego. Sabía cómo motivar a sus hombres, sus discursos. Una vez escribió creo que fue a su hermano, o quizás su hermanastro, diciendo: Livio nunca entendió la guerra. Los discursos que pone en boca de César no motivarían a los soldados. Yo sé que les motiva, y era verdad. Y no me cabe duda de que muchos de sus soldados luchaban por Napoleón más que por Francia. En la noche que precedió este día memorable, el emperador visitó los bivacs de sus tropas a pie. De pronto, el campo se iluminó por miles de antorchas que cada soldado levantaba para saludar a su emperador y para celebrar el aniversario de su coronación. Napoleón, profundamente emocionado por este improvisado homenaje, expresó su dolor ante la inminente batalla que le privaría de muchos de aquellos buenos compañeros, y añadió que aquella había sido la mejor noche de su vida. Sabía que al día siguiente sus soldados serían superados en número. Confiaba en que su valentía, inspirada y alimentada por la casi fanática reverencia por su emperador, les llevaría al éxito. A primera hora de la mañana, las tropas empezaron a posicionarse para la batalla. Tal como esperaba Napoleón, el valle a los pies de Pratzen estaba envuelto en una espesa niebla. A las 6 de la mañana, Napoleón observó cómo su enemigo iniciaba los primeros movimientos, enviando, tal como había esperado, tropas contra su flanco derecho. En la confusión, algunas de las tropas invasoras se dirigieron hacia el flanco izquierdo. Era difícil dar órdenes precisas, en parte por la niebla, en parte por las continuas fricciones entre austríacos y rusos, y en parte por las intromisiones de los emperadores. De todos modos, aunque más despacio de lo deseado, las tropas avanzaban contra el flanco derecho de los franceses. A la derecha, unos 10.000 hombres de la defensa francesa poco a poco cedían terreno, pero sus líneas seguían enteras, gracias sobre todo a la llegada de soldados franceses provenientes de Viena. Tal como había planeado, el centro de las filas austrorussas en Pratzen se debilitó, ya que el flanco derecho francés recibía refuerzos continuamente. Napoleón había escondido 10.000 hombres en la niebla y exactamente a las 9 de la mañana cerró su telescopio y ordenó el ataque. Acabemos con esta campaña con una tormenta que aturdirá al enemigo. Nuestros batallones subieron por la colina. Contrariamente a lo que era costumbre, el emperador había ordenado que las bandas permanecieran en posición, en el centro de cada batallón. Los tambores tocaban a la carga tan fuerte que casi rompieron sus instrumentos. La música cesó de repente. Era suficiente para realizar un movimiento paralizador. El comandante aliado Kutuzov miró satisfecho hacia abajo desde las colinas de Pratzen. A pesar de que el ataque al norte se había paralizado, estaba seguro de que los franceses del flanco sur cederían muy pronto debido a su inferioridad numérica. De pronto vio con sorpresa que los soldados enemigos emergían de la niebla y se dirigían hacia él.
Inmediatamente ordenó que las tropas que se dirigían al sur volvieran para ayudarle, pero era demasiado tarde. A las 11 de la mañana los franceses retomaron su posición en Pratzen y Napoleón trasladó allí su comandancia. Durante 3 horas desesperadas, Kutuzov dirigió duros contraataques. Finalmente, la Guardia Imperial rusa, la élite del ejército, cargó con todas sus fuerzas. La Guardia Imperial rusa estaba formada por hombres gigantescos que luchaban con desesperación. Obligaron a retroceder a nuestra caballería. Entonces el emperador dejó sueltos a sus corceles negros, es decir, sus granaderos montados. Nos adelantaron como un relámpago, cayendo sobre el enemigo. Durante un cuarto de hora se libró una lucha desesperada y aquel cuarto de hora nos parecía un siglo. No se veía nada a través del polvo y el humo. Nosotros avanzábamos lentamente detrás suyo y si les hubieran derrotado nos hubiese tocado a nosotros. Reinaba la confusión y nadie sabía quién tenía el mando, pero nuestros granaderos salieron victoriosos y regresaron a sus posiciones detrás del emperador. Al mediodía, lo que quedaba de las filas centrales aliadas había sido eliminado. A las 2 de la tarde, Napoleón había preparado su ataque contra el enemigo en el norte. Sin embargo, allí los aliados se estaban retirando. Siempre listo para responder a cualquier circunstancia, cambió de idea y ordenó un ataque en el sur. Fue un éxito brutal pero rotundo. No hicimos prisioneros en ningún momento. No merecía la pena correr ningún riesgo. No había nada a lo que aferrarse. Así que no quedó ni un solo enemigo con vida en la retaguardia. Napoleón consiguió la victoria. Las tropas austrorusas se retiraron intentando salvar sus vidas, dejando tras de sí por lo menos 13.000 muertos y heridos y 12.000 prisioneros. Los franceses habían perdido 9.000 hombres. Soldados, me siento orgulloso de vosotros. Será suficiente con decir estuve en la batalla de Austerlitz para que respondan, ahí va un valiente. Austerlitz constituye sin duda el mayor éxito militar de Napoleón. Con un ejército muy debilitado en el extremo de sus líneas de comunicaciones, consiguió dominar al enemigo hasta el punto de que él mismo dictó las órdenes que iba a seguir. Y esto es algo muy difícil de conseguir. Les engañó para que le atacaran, fingiendo disponer tan solo de un pequeño ejército, cuando en realidad estaba esperando los refuerzos que se le unirían la vigilia de la batalla, lo que el 2 de diciembre supondría una gran ventaja numérica. Entonces les indujo al ataque, dejando casi sin defensa su flanco derecho, es decir, la parte derecha de su ejército en dirección a Viena, donde parecían encontrarse sus líneas de comunicaciones. Así que los aliados iniciaron un ataque en aquella dirección tal como Napoleón deseaba, ya que al hacerlo debilitarían sus filas centrales, que naturalmente fueron ocupadas en medio de la batalla, para después rodear el flanco sur. Todos conocemos el éxito de la campaña. Creo que esta batalla es una obra maestra de control y sobre todo de planificación. Napoleón era el amo de Europa. En el cercano castillo de Austerlitz, Francisco de Austria acordó un armisticio. El zar Alexander había regresado a Rusia. Después de la batalla. Parece increíble que un hombre tan genial como Napoleón nunca supiera a ciencia cierta cuándo podía cesar.
Napoleón siempre estaba en guerra. No sé si para alimentar su gloria personal. Quizá no pensara, quiero dominar el mundo, sino quiero este pequeño territorio fronterizo con el mío antes o después. Ello le lleva a luchar en Rusia, Egipto y otros muchos países. Creo que también tuvo su momento. El éxito alimenta el éxito y naturalmente la autoconfianza. Lo que me parece que no entendió es que el mismo nacionalismo que alimentaba sus ejércitos, al final empezó a infectar a los de sus enemigos. Los alemanes, los rusos, los españoles e incluso los austríacos. Al final de aquella época, ellos también desfilaban con un entusiasmo similar. Austerlitz hizo que Napoleón se sintiera invencible. En 1806 volvió a derrotar a los rusos y a sus aliados prusianos. En un intento por debilitar a las tropas británicas, Napoleón impuso un bloqueo económico en toda Europa. Portugal se negó a cooperar y Napoleón intentó su invasión. Durante 5 años, sus hombres lucharon contra la feroz resistencia de los portugueses y después de los españoles. La campaña librada en ausencia del emperador fue un pequeño fracaso que costó la vida a 120.000 hombres. En Europa, su comportamiento hacía imposible cualquier esperanza de paz. Sus hermanos fueron coronados rey, y cualquier rebelión era brutal y sanguinariamente controlada. A pesar de su matrimonio con la hija del emperador Francisco, luchó contra los austríacos derrotándoles. En 1812 intentó invadir Rusia. Sus planes eran muy detallados, pero no había contado con la continua retirada del zar, que arrastraba a los franceses más y más hacia el este. Las poco pobladas y mal cosechadas tierras de la Europa del Este no podían proporcionar sustento para todo un ejército, y los hombres empezaron a morir de hambre. No hemos probado ni carne ni verdura, así que, arrastrados por el hambre, 30 de nosotros matamos a un perro, y con las ortigas que habíamos recogido nos preparamos un plato de verdura con la grasa del perro, acompañado con carne, ya que en las tierras de Polonia hay tan poca comida que no sería extraño que muriésemos de hambre. La campaña fue un desastre. Llegó el invierno y Napoleón se vio obligado a retirarse. Vio llegar a su ejército en las más lamentables condiciones. Es imposible imaginar qué pensaba. Su expresión parecía indiferente y despreocupada por el estado de sus soldados. Solo la ambición y el deshonor eran escuchados por su corazón, y a pesar de que los soldados le insultaban y le acusaban personalmente de lo acontecido, todavía podía escucharles sin ninguna emoción. De los 600.000 que partieron, solo 75.000 consiguieron sobrevivir. A pesar de ello, Napoleón se negaba a abandonar. Reclutó otro ejército de 500.000 hombres. Sin embargo, en octubre de 1813 también había sido derrotado en Francia y Alemania. Es innegable que Napoleón contribuyó positivamente en la historia de Europa, pero personalmente creo que la destrucción que acarreó supera cualquier contribución positiva. Considerando solamente las bajas francesas, 1 millón de soldados perdieron la vida en las guerras napoleónicas. En la guerra los hombres no son nada. Un hombre lo es todo. ¿Qué son 1 millón de hombres comparados con uno como yo? No debemos olvidar su lado oscuro, su cínica forma de divertirse con los hombres, la forma en cómo le obedecían, con cuánta facilidad los dirigía y con cuánta facilidad alimentaba sus ambiciones. Tenemos su cínico abandono del ejército en Egipto en 1799 y otra vez en Rusia en 1812. Y la traición a la confianza de sus soldados en la batalla definitiva de Waterloo, donde al final, cuando los ejércitos prusianos intervinieron, Napoleón trató de persuadir a sus hombres de que llegarían refuerzos franceses para salvarlos. Creo que en ciertos aspectos es posible compararle con Hitler o Stalin, aunque me disgusta la idea. Napoleón era mucho mejor que ellos. Sin embargo, era un dictador. Subordinó los intereses nacionales a su propia ambición. Podía ser muy cruel, pero también podía ser brillante.
Creo que dirigió un gobierno relativamente eficaz y que confundió sus propios intereses con los de Francia, porque llegó a creer que ambos eran lo mismo. Mirando atrás, es fácil ver dónde divergían. De ningún modo la invasión de Rusia formaba parte de los intereses franceses. De todos modos, creo que Napoleón, como comandante, aguanta bastante bien las críticas de la historia. A principios del año 1814, Napoleón, enfrentado a una derrota militar en París, abdicó y trató sin éxito de envenenarse. Fue exiliado a la isla mediterránea de Elba y en Francia se restauró la monarquía. Pero a Napoleón todavía le quedaba una jugada. El 1 de marzo de 1815 se escapó para regresar a Francia. Reunió tropas que lo apoyaron y el rey abandonó el país. Había recuperado el poder, pero sus enemigos europeos deseaban acabar con él. Su supervivencia dependía de una gran victoria militar. El 18 de junio se enfrentó a un ejército británico-prusiano en la batalla de Waterloo. Su desventaja numérica no resultó decisiva. Fue la batalla final. Nuevamente desterrado, pasó el resto de sus días confinado en la pequeña isla de Santa Elena, al sur del Atlántico, lejos de Francia. Con poco más que hacer, aparte de escribir sus memorias, en 1821 enfermó a la edad de 51 años y murió. Diecinueve años después, su cuerpo fue devuelto a Francia y enterrado como un héroe. Su vida ya era una leyenda. Había cambiado el mundo. Creo que Napoleón es responsable de muchos de los cambios que han sobrevivido. El nacionalismo moderno no lo inventó en Francia, pero sí que lo avivó en otros países que se enfrentaban a él. El código legal napoleónico que incorporó, en cierto modo, allanó el camino para el mundo moderno, y ahora sería imposible volver al mundo pre-napoleónico. La primera generación después de Waterloo lo intentó, pero la gente había cambiado. No aceptaban el antiguo mundo, y Napoleón juega un papel importante en este cambio. Siempre he tenido una doble perspectiva de Napoleón. Creo que quien mejor la refleja es Earl de Clarendon, el historiador monárquico de la Gran Guerra Civil que dijo de Oliver Cromwell: fue un gran hombre malo. Se estima que unos 2,5 millones de hombres perdieron la vida como consecuencia de su ambición. Pero como otros grandes comandantes, es el recuerdo de sus victorias militares y de sus éxitos civiles lo que le convirtió en una figura legendaria. Su arrogancia y brutalidad impidieron que garantizara una paz duradera y arruinaron su carrera. Sin embargo, Napoleón Bonaparte sigue siendo el primer soldado de la historia de Europa.